Bueno, el artículo 12 de la Convención de Derechos del Niño garantiza al niño que está en condiciones de formarse un juicio propio a expresar su opinión libremente en todo asunto que lo afecte. Este artículo 12, recordemos que la Convención de Derechos del Niño fue sancionada en 1989, en 1990 se incorpora a la legislación nacional a través de la ley 23849 y que en el año 1994 adquiere rango constitucional por el 75 inciso 22. Entonces, la sanción de este artículo, bueno, ya vamos a ver cuáles son los defectos, etcétera, es fruto de un consenso entre los representantes de las distintas delegaciones. Había una discusión entre la delegación de Estados Unidos y la discusión de Israel sobre cuál era la extensión que tenía que tener los temas sobre los cuales los niños debían expresarse, y finalmente se logró consenso sobre una fórmula amplia que indica en todo asunto que lo afecte como que le concierne, como sinónimo que le incumbe, en que este niño tiene interés. Sabido es que en el párrafo segundo, este derecho podía ser ejercido por sí o a través de un órgano, un representante de un órgano apropiado, y en la década del 90, la Corte, en el caso Oswald, admitió la participación del niño a través de la representación del Ministerio Público, el asesor de menores, que hoy en día sería la figura, el Ministerio Público de la Defensa, a la que alude el artículo 103 del Código Civil y Comercial. Esta concepción fue totalmente dejada de lado, fundamentalmente, luego de un debate doctrinario, por el contenido categórico de la 26061, que no condiciona o no limita este derecho o la participación del niño en los procesos a una edad cronológica determinada ni un grado de madurez determinado. Así las cosas, entonces decimos que se han dictado varias normas y varios instrumentos desde aquel entonces hasta ahora, pero en el ámbito propio del proceso de familia tenemos que trabajar con el artículo 707, que dispone que tiene derecho a brindar su opinión en todo asunto que lo afecte directamente, y que se debe tener en cuenta su opinión conforme su grado de madurez y desarrollo. Quiere decir que no condiciona la participación o el derecho a ser escuchado a una edad cronológica determinada, pero sí para la solución, cómo se valora la opinión del niño adolescente, lo vincula con el grado de madurez suficiente. Hay varias cuestiones que es preciso analizar en este derecho del niño a ser escuchado. Uno, que tiene derecho a recibir apoyos durante la diligencia de escucha. Nuestra Corte Nacional, a diferencia de lo que ocurrió con las Cortes, por ejemplo, de Venezuela del 2007 o la Corte de México del 2012, no dispuso un conjunto de normas que ordenen determinadas prácticas a manera de protocolo, sino que queda librado al contenido de la legislación y a lo que disponga cada magistrado o cada magistrada. El primer protocolo de Entre Ríos del año pasado, del 2019, es el primero que intenta unificar las prácticas en este caso en el territorio de la provincia de Entre Ríos, y los especialistas justamente recomiendan que esto se unifique. En cuanto a este derecho a ser escuchado o a emitir opinión, la Convención dice opinión libremente. Libremente se refiere a que sea libre de presiones o de influencias de terceras personas que pueden o no llegar a tener algún interés en ese proceso o en alguna cuestión, y que trata de respetar la dignidad del niño adolescente, en el sentido de que no sea instrumento para obtener el logro de deseos que no son los propios, que son ajenos.
Entonces, en ese sentido, el niño, la niña, él o el adolescente tiene derecho a expresarse libremente, sin interferencias, sin influencias de otras personas. También decimos que es un derecho, porque tiene derecho a ser escuchado y derecho también a no participar o a no comparecer en el tribunal. Esto es importante, como lo tiene dicho la jurisprudencia de la Corte Interamericana de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este derecho puede ser ejercido también en forma escrita o de alguna otra forma que el niño, la niña, adolescente así lo decida. En cuanto a los apoyos, antes también decimos que para emitir una opinión, quiere decir un dictamen o un parecer sobre una cuestión litigiosa, en el caso de los procesos de familia, también tienen derecho a ser informados cuál es el rol que tienen, como lo determinan las reglas de Brasilia, a las que también se remite la legislación, el Código Procesal, el Código Civil y Comercial de la Nación. También decimos que tienen derecho a ser informados cuál es el rol, cuáles son las consecuencias de sus dichos, y la opinión es fundamental para conformar el interés superior del niño, porque el interés superior del niño se conforma fundamentalmente a partir de la opinión de cada niño, que debe ser descalificada en virtud de pruebas que la magistratura debe considerar precisamente para apartarse de esa opinión, de ese parecer, de ese dictamen. En cuanto a también a los apoyos, el artículo 27 de la 26061 establece como garantía mínima, quiere decir garantía que no puede ser traspasada porque vulnera la defensa o la garantía o el derecho de defensa en juicio. Aparece la figura del abogado del niño, que el decreto reglamentario de la 26061, el decreto 415, entiende que no debe confundirse esta figura del abogado del niño con el rol del Ministerio Público de la Defensa que estatuye el artículo 103 del Código Civil y Comercial. Entonces no se debe confundir, son dos figuras diferentes. Estas dos figuras diferentes son legisladas en distintas formas por distintos instrumentos, algunos mediante acordada, como por ejemplo Entre Ríos y Mendoza, otros mediante leyes, como por ejemplo Santa Fe, que sancionó una ley en diciembre del año pasado y la publicó en enero del corriente 2020, o Chubut, que también tiene una ley reciente, o la propia provincia de Buenos Aires, establecen distintas fórmulas para reglamentar esta figura del abogado del niño, que debe ser, dice la 26061, preferentemente especialista en niñez. Preferentemente especialista en niñez. Entonces lo que tratan los distintos instrumentos es otorgar esa capacitación a abogados o abogadas para que puedan de alguna forma llevar adelante su rol de acuerdo a derecho. Otra cuestión que me parece también importante, esta especialización de los abogados no es necesario porque la ley dice preferentemente especializado en niñez y en adolescencia. Otro apoyo que puede recibir durante la participación o la comparencia es el apoyo de psicólogos o de psicólogas que intentan cuidar de la salud emocional en esa declaración y de codificar sus dichos en esto que es también un apoyo multidisciplinario o interdisciplinario que recibe el magistrado a efectos de conocer cuál es la real opinión o los reales deseos de ese niño o niña adolescente cuando así sea necesario hacerlo. La fórmula que elige el 707 es que sea afectado directamente afectado, por ejemplo, los procesos de familia, cuando se decide en un divorcio, un régimen de cuidado personal o un régimen de comunicación con o sin divorcio, cualquiera de estos temas, o un viaje al exterior, autorización para viajar al exterior, o también una autorización para contraer matrimonio, etc., o la misma adopción, o, ¿por qué no?,
un juicio de filiación, etc., es importante entonces que se cumplimente adecuadamente con este derecho a ser escuchado del niño y adolescente. Por otra parte, también tenemos que compatibilizar este contenido con el artículo 26 del Código Civil y Comercial, que también alude a este derecho a ser oído y que lo debemos integrar con el resto de la normativa que estamos analizando. Otra cuestión que también me parece muy oportuno consignar en esta breve exposición es que debe ser escuchado en una sala, según conforme las reglas de Brasilia, que esté especialmente condicionada. Aquí también, en orden a la capacitación de los jueces y juezas que intervengan en la diligencia, es importante, y también es importante la adecuación de las salas en cuanto a los espacios físicos, al mobiliario, la decoración, etcétera, que hagan a una participación en un lugar que sea amigable. También algunos códigos, proyectos, como por ejemplo el proyecto de Código Procesal de Familia para la CABA, tiene previsto que en algunos supuestos la magistratura se traslade al hábitat en donde se encuentre ese niño o niña adolescente para facilitar su declaración. Otra cuestión también que no está clara en el derecho provincial comparado ni que surge de los textos legales ni convencionales es si el niño o niña adolescente debe solamente ser escuchado en primera instancia o si por el contrario debe participar y ser escuchado, ser oído en todas las instancias judiciales por el cual tramite el expediente. Aquí es importante también señalar que el niño o niña adolescente tiene derecho a ser oído en todas las veces que así, o en todas las oportunidades que así lo requiera. Entonces, una fórmula de transacción para evitar la revictimización del niño es tratar de utilizar tecnología para escucharlo una sola vez para evitar ese costo emocional que implica la comparencia, pero respetar este derecho a que él o ella soliciten ser escuchados nuevamente o darle esa facultad a las instancias superiores cuando haya transcurrido demasiado tiempo entre la declaración primera y el tránsito del expediente en otra instancia. También propone como desafíos esta participación del niño de qué modo anoticiarlo de la diligencia. Está en discusión si una notificación a los progenitores ya es suficiente como para que este niño, niña, adolescente se anoticien de que tienen esta oportunidad de comparecer a los tribunales, o si por el contrario es necesario cursar mediante algún método que obviamente supone innovación en las prácticas forenses, alguna notificación amigable mediante alguna comunicación o algún enviado de la magistratura o enviada de la magistratura que puedan explicar al niño y adolescente esa posibilidad que tiene de ser escuchado. Bueno, fue muy breve este tema, tiene material abundante de lectura en la unidad y nos vemos en cualquier momento. Gracias.